Es hebreo, viene del Talmud y dice: aquel que salva una vida salva al mundo entero. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. Así dio origen al mayor conflicto bélico en el mundo. Se enfrentaban los aliados, compuestas por Estados Unidos, Inglaterra, Francia, en contra de las potencias del eje, conformado por Alemania, Japón e Italia. En este conflicto se desplegaron más de 100 millones de militares. Se calcula que entre 50 y 70 millones de víctimas murieron en este conflicto armado. El Holocausto, solución final como lo designaron los nazis, fue el mayor genocidio que se realizó en la historia de la humanidad. Se calcula que entre 50 y 70 millones de víctimas murieron en 42.500 campos de concentración, donde se mataron judíos, polacos, comunistas, personas de izquierda, homosexuales y políticos de la oposición de la Alemania nazi. Fue así como la historia recuerda este hecho como un antes y un después. El día de hoy nos toca hablar de los derechos humanos. La ONU, destinada a la organización y la cooperación internacional, se funda el 24 de octubre de 1945, conformada por 51 estados en su origen. Debido al genocidio realizado en la Segunda Guerra Mundial, el 10 de septiembre de 1948 se firma la Declaración de los Derechos Humanos. Uno de sus objetivos es mantener la paz y la seguridad, compuesto por un preámbulo y 31 artículos, enmarcados en respetar la condición humana, promover y desarrollar el bienestar personal. Estos derechos son inherentes a todas las personas, es decir, que radican en su esencia. Por ello son irrevocables, que no se pueden anular, son inalienables, que no se pueden vender, dar o ceder a otra persona, e intransferibles, es decir, que no se pueden transmitir a otras personas. Por otro lado, la clasificación de los derechos humanos son de primera generación. Estos son los derechos civiles y políticos. Hacen referencia a una parte negativa, según algunas personas, porque no requiere del Estado para que se puedan cumplir. Hacen más referencia a la parte privada de una persona. Por otro lado están los derechos de segunda generación, los económicos, sociales y culturales. Tienen una base universal y suelen ser referidos como derechos positivos, porque es el Estado que debe intervenir para poder realizarse. Por último tenemos los derechos de tercera generación, que son los derechos de solidaridad, que promueven la paz y la calidad de vida. Hay que hacer una diferencia entre derecho, pactos y convenciones. El derecho es más que nada una norma que establece una regla y que al no ser cumplida puede ser sancionada. El pacto, en cambio, son acuerdos que son firmados por diferentes partes. Por último, las convenciones, que son obligaciones a cumplir a través de un proyecto. En el preámbulo de los derechos humanos, lo que se promueve es evitar la barbarie, respetar al hombre y empezar a forjar lazos de amistad entre diferentes naciones. La Declaración de los Derechos Humanos no es la única norma que promueve los lazos de amistad en los pueblos. Anteriormente, en el año de 1935, las cartas de Manden establecen reglas básicas para evitar la guerra y garantizar la convivencia y la armonía entre los pueblos, como también se opone a la esclavitud. Esta carta fue enviada a 12 partes del mundo, escrita en forma de poemas y contiene 7 estrofas. En el Imperio Inca podemos hablar de códigos básicos que tenían, como la ayuda mutua y la cooperación, y una de sus leyes universales era: no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso. Para ir terminando, una pregunta que les dejo a ustedes es: ¿cuál es la característica que nos hace más humanos? Sus respuestas me las pueden dejar en los comentarios. Y bien, hasta aquí ha llegado el video de hoy día y nos vemos hasta el próximo encuentro. Kankunapak.